Este mes estamos hablando en Eclesia sobre una serie que se llama Yo Soy. Con esta serie estamos tratando de contestar básicamente dos preguntas importantes. Número uno, ¿quién dijo ser Jesús? Y una vez entendamos distintos aspectos de quién dijo ser Él, ¿qué está dispuesto a hacer para nuestras vidas? Eso sería los dos aspectos. Y siguiendo eso, pues hace 2 semanas estuvimos hablando sobre que cuando Jesús en el libro de Juan dice, yo soy la vid, la semana pasada estuvimos hablando de cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Y hoy vamos a estar hablando sobre una afirmación que Él dice, yo soy la vid verdadera. No, ok, perdón, hace 2 semanas hablamos de que yo soy la luz. Hoy estamos hablando de yo soy la vid verdadera. Ok, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Juan capítulo 15, los versos 1 al 17. Juan capítulo 15, los versos 1 al 17. Si me pueden subir la luz para el público, para que puedan leer en sus Biblias. Juan 15, 1 al 17. Vamos a leer bastante para empezar. Juan 15, del 1 al 17. Está en la página, los que tienen la Biblia de Iglesia, 1127, 1127. Ok, Juan 15, del 1 al 27, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí da fruto, la corta, pero toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo estoy cogiendo una clase de Nuevo Testamento en el seminario, así que de momento uno se cree el más teólogo cuando coge clases así. Y en la clase el profesor nos estábamos hablando sobre Juan en las pasadas semanas, y él nos está diciendo que cuando se da una clase sobre griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando se dan clases sobre griego se usa mucho el libro de Juan para practicar el griego. ¿Por qué? Porque el libro de Juan es bien simple, este libro, en su lenguaje, y tiene un vocabulario sencillo, son frases cortas. No es nada como cuando tú lees, por ejemplo, libros como Hebreos o Romanos, que son un poquito más complicados en su lenguaje. Pero aunque la gramática de Juan puede ser tan simple, es como un pozo sin fondo. O sea, cada verso no podría ser solamente quizás una prédica, sino una serie de prédicas por cada uno de estos versos. Y que es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo, yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? La vid es un árbol de uvas y de ahí se saca el vino.
Y la figura de la vid era muy corriente y era de mucho valor para el tiempo de Jesús en el pueblo de Israel. El clima en esa zona se prestaba para la plantación de vides, y las vides tenían unas hojas enormes que durante el día ayudaban a mitigar el calor del sol. Aquí tenemos una imagen de una casa para el tiempo de Jesús, y como pueden ver, las vides se ponían en los patios, ¿verdad? Se sembraban y eso ayudaba también a mitigar el calor del sol. Pero ¿de qué Jesús está hablando en este pasaje? Jesús está hablando de crecimiento. Jesús está hablando de carácter. Jesús está diciendo, en mí, ustedes tienen el potencial para cambiar su carácter, para que haya un cambio en su vida, en su forma de ser. La palabra fruto en la Biblia siempre tiene que ver, cuando se usa de alguna forma como una ilustración, siempre tiene que ver con el carácter en alguna medida. En Gálatas 5 hay un pasaje bien conocido que habla de lo que es el fruto del Espíritu, y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y Jesús está diciendo, yo soy la clave para estas cosas. Yo soy la clave para un cambio en tu carácter. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cómo una persona egoísta puede convertirse en una persona desinteresada? ¿Cómo una persona con un problema en su carácter de impulsividad o que se enoja fácilmente puede volverse una persona afable? ¿Cómo una persona que es altiva puede convertirse en una persona humilde? ¿Cómo una persona que tiene un hábito o una adicción puede romper con esa adicción? Jesús está diciendo, yo soy la clave para ese cambio. Y nuestro mundo enseña que todo se resuelve haciendo introspección, mirándonos por dentro, implementando técnicas de alguna manera, pero la Biblia, Jesús, el cristianismo, ofrece algo que no es solo técnica secular, trasciende y dice que tú necesitas una conexión con un ser perfecto, sobrenatural, que vino a la tierra, y ese es Jesucristo. Y Jesús está diciendo, yo soy la clave para tu crecimiento. No solo está diciendo yo soy la clave para tu crecimiento, sino que está diciendo yo estoy comprometido con tu crecimiento. Miren esto, piensen en estos pasajes. En Juan, ahí donde estábamos leyendo, en Juan 8:16, él dice, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto. Es esta imagen de que yo no les di solamente a ustedes la salvación, no es que sencillamente los escogí a ustedes pecadores, sino que hay algo definitivo que yo quiero hacer con la vida de ustedes. Y es que ustedes den frutos. En Romanos 8:30 dice que Él nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Si tomamos la idea de lo que nos está diciendo los dos versos, de alguna manera, Jesús está diciendo, todo lo que yo he hecho, toda mi historia, la pérdida de mi gloria, el hacerme humano, mi muerte en la cruz, mi resurrección, todo lo he hecho con el fin de entrar a tu vida para que tú puedas llevar fruto. O dicho de otra manera, con todo mi poder, estoy completamente comprometido con un objetivo de hacer de ti una gran persona, de darte la gloria que tengo, de poner mi belleza en tu vida. Yo estoy comprometido en tomar mi vida y pegarla a la tuya hasta que tú seas como yo. Y nada más y nada menos que como yo en todo. Eso es la vida cristiana. Y quizás tú estás aquí en esta noche y estás luchando, ¿verdad?, con alguna cosa, ¿verdad?, en tu carácter, estás luchando con alguna adicción, con alguna cosa que puede estar afectando tu vida y quizás la vida de gente que te rodea. Y tu forma de virar el hecho de estar viniendo a la iglesia o la vida cristiana es yo creo que Dios me puede ayudar en algo, pero yo no creo que realmente pueda hacer un cambio definitivo en mi vida. Y somos pesimistas muchas veces respecto al cambio. Y Jesús dice, yo estoy comprometido con que tú puedas hacer frente a cada debilidad en tu vida. Yo estoy comprometido con tu santidad y con tu felicidad y con tu pureza. Yo quiero hacer de ti una gran persona. Y es lo que dice aquí cuando dice, nos predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Mi pregunta, básicamente, antes de seguir cualquier cosa
que yo vaya a decir en el resto del mensaje es, ¿qué tú piensas de esto? O sea, ¿tú realmente ves el cambio en tu vida como algo posible? ¿Tú realmente ves el poder sobrenatural de Dios en tu vida para obrar en tu carácter y para obrar en tu forma de ser como algo que es real, que es tangible, que es posible en tu vida? Nosotros deberíamos estar impresionados por esto y deberíamos estar felices a la luz de esta verdad. Esto tiene que producir algo en nosotros. Y es esta seguridad de que realmente Dios está trabajando con nuestra vida. Y yo lo primero que quiero establecer en el día de hoy es que Dios está comprometido con tu crecimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y sea lo que sea que tenga que hacer, Dios lo va a hacer. Siempre que tú estés en el lugar correcto, donde puedas ser moldeado por Él. Y lo segundo que yo quiero establecer en el día de hoy es que la naturaleza, cuando estamos hablando de esto de la vid y estamos hablando de una mata, estamos hablando de un árbol, ¿verdad? De algo agrícola de esa manera, la naturaleza del crecimiento es orgánica, no es de la noche a la mañana, pum, chim bum bang, y de momento apareció la mata. No es orgánica, es algo que ocurre. Y si lo vemos básicamente, cuando vemos el párrafo que estábamos leyendo al principio, todo el texto, desde el verso 1 hasta el 17, nos encontramos con que primero Jesús está haciendo una metáfora sobre la vid y sobre la naturaleza de esas ramas y que Él es la vid. Y luego comienza ya al final a dar distintos hints diciendo, yo quiero que ustedes guarden mis mandamientos. Yo quiero que ustedes permanezcan en mi palabra. Yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros. Y si nosotros entendemos el verso mal y no lo leemos en su contexto, fácilmente entendemos la última parte del párrafo y no la primera parte, y podemos fácilmente pensar que el crecimiento cristiano es básicamente una cosa exterior, una serie de cosas mecánicas que yo debo hacer en mi vida para crecer. En otras palabras, si tú quieres ser un cristiano, hay un montón de cosas que tienes que comenzar a hacer en tu vida. Y la primera parte dice que realmente la clave de crecimiento es que tengamos una especie de conexión con el tronco de la vid. Luego, todo lo demás se va formando en nuestra vida. El crecimiento en Cristo es un cambio en una dinámica interna de nosotros. No es un cambio mecánico en el exterior. Repito, el crecimiento cristiano es un cambio en una dinámica interna en nosotros, que produce algo y que produce crecimiento afuera, pero no comienza en el exterior. Muchas veces lo que nos motiva a hacer cambios en nuestra vida es el miedo y el orgullo. Si analizamos bien, muchos de los malos hábitos en nuestra vida están motivados por el miedo, el orgullo, por ejemplo, el miedo al rechazo, por el miedo al rechazo mentimos, por el miedo al rechazo aparentamos, por el miedo al rechazo somos hipócritas, por el orgullo somos malcriados, no pedimos perdón muchas veces y tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y lo curioso es que cuando nosotros venimos a Cristo, ese miedo y orgullo que ha causado todos estos problemas en nuestra vida, lo tratamos de poner como el mecanismo por el que nosotros hacer cambios en nuestra vida cristiana. Ese mismo miedo y orgullo lo usamos como, ahora yo mando los mandamientos, ¿por qué? Guardo los mandamientos, ¿por qué? Porque yo tengo miedo a que Dios me envíe al infierno. Yo tengo miedo a que Dios me castigue. Yo soy una buena persona y yo oro y trato de hacer todos los ayunos posibles que pueda hacer porque yo no soy débil y yo soy fuerte. Y se utiliza el miedo y el orgullo con el fin de cambiar lo que realmente es el exterior, pero no cambiar el corazón. Y si vemos la imagen que Jesús está usando, Jesús está diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. La vida de las ramas no puede venir si no es por un cambio en el interior, una transformación orgánica. La rama no se preocupa por llevar fruto, la rama se preocupa por conectarse a la fuente que hace que dé fruto. Es como cuando tú tienes un pedazo de metal y quieres que cambie su forma, ¿y qué haces? Lo doblas, el pedazo de metal va a volver a su forma original o se va a romper. Pero si tú realmente quieres cambiar la forma de un pedazo de metal fuerte, tienes que ponerlo en el fuego. Tiene que haber un cambio en su estructura orgánica, en su interior. Toda rama que en mí no da fruto, la corta.
Es bien normal que cuando nosotros comenzamos a servir a Cristo seamos movidos por cosas exteriores. Yo tengo que moverme a todas las reuniones posibles que yo pueda, meterme en todas las cosas posibles que yo pueda, porque muy a menudo prestamos más atención a lo que tenemos que hacer para servir en lugar de disfrutar de una amistad con la vid, con Jesús. Si lo que tú estás haciendo es estar bien ocupado en las cosas de Dios y no estás pasando tiempo cultivando tu amistad con Jesús, orando, caminando con Él, vas a encontrar que va a pasar tiempo, van a pasar 2, 3 años y cuando alguien te critica, sigue afectándote igual. No puedes bregar con hábitos y con adicciones. Y en nuestro crecimiento cristiano debe ocurrir un cambio en nuestra vida. Eventualmente, algo debe pasar en nuestra vida que traiga fruto. Y es ese cambio orgánico. Lo que Jesús está diciendo aquí es, tú eres salvo por gracia y sin mí tú no puedes hacer nada. La única forma en que una rama puede llevar fruto es pegada a la vid. La única forma en que tú puedes llevar fruto en tu vida es pegado a mí. La manera de convertirte en un cristiano es diciendo, Señor, yo quiero ser una buena persona, pero no puedo ser una buena persona. Yo necesito de ti. Yo acepto lo que tú hiciste en la cruz. Jesús no quiere que tú digas, ya sé, ahora hay todas estas cosas que tengo que hacer, sino que cultives tu relación con Él. Y eventualmente Él está trabajando cosas en tu vida. C.S. Lewis, él tiene un capítulo en Mero Cristianismo que está hablando sobre esto, sobre que cuando nosotros venimos a Dios creemos, es como, ¿cuántas cosas yo tengo que cambiar? ¿Cuántas cosas yo tengo que cambiar? Y él dice, la vida cristiana es diferente, más difícil y más fácil. Jesús dice, dámelo todo. Yo no deseo parte de tu tiempo, ni parte de tu dinero, ni parte de tu trabajo. Yo te quiero a ti. Yo no he venido a atormentar quien tú eres. Yo he venido a matar quien tú eres. Las cosas a medias nunca son buenas. Entrégame todo tu yo natural. Todos los deseos que piensas que son inocentes, así como los que tú consideras que son malos. Todo lo que son. En su lugar, yo te voy a dar un nuevo yo. En efecto, yo te voy a dar mi ser. Mi propia voluntad será tu voluntad. Por lo tanto, convertirse en un cristiano significa conectarse con la vida. Jesús está diciendo, yo quiero ser la razón por la que tú hagas todo. Yo quiero ser tu vida. Yo quiero ser la pasión de tu vida. Entonces, uno diría, ok, significa entonces que no se trata de ser fructíferos, recapitulando, sino de estar conectados a Él. Es el principio que estamos queriendo decir aquí. Pero, ¿qué significa estar conectado a la vida? ¿Qué significa estar conectado a Jesús? Y yo quiero traer básicamente lo que serían 4 cosas, 4 aspectos que menciona en el texto que son lo que es estar conectado a la vida. No es que me voy a detener en cada uno, sino que yo diría que uno va explicando el otro. El primero dice que yo he hecho de esto para que ustedes tengan mi alegría en ustedes, para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Algo que produce el estar conectado a la vida es una alegría sobrenatural que no depende de nuestras circunstancias. Y es algo que nosotros nos encargamos de añadir a nuestra vida día tras día. Y es algo que tiene que ver con nuestra vida devocional. Hay algo que ocurre en nuestra vida, hay un gozo que ocurre en nuestra vida. Lo otro que ocurre es que hay amistad con Dios. Él dice, ya yo no los voy a llamar siervos, yo los voy a llamar amigos, porque ustedes conocen las cosas de mi Padre. Yo se las he comunicado. Así que nuestra relación con Dios es una relación íntima que fluye de una relación en la que constantemente estamos creciendo en intimidad con Él. Lo vemos como un amigo. Y Él luego dice que permanezcan en mi amor. Así que es experimentar ese amor de Dios en nuestro día a día. Esto es algo que nosotros debe ser el alimento de nuestra alma en nuestro día a día. Más que nosotros orar por peticiones, es orar porque estos elementos estén en nuestra vida. Y el elemento más fuerte que suena aquí es que Él habla
es sobre el cuchillo de Dios. No dice así el cuchillo de Dios, esto es algo que yo quise decir así. Pero en el verso 2, él dice, toda rama que en mí no da fruto, mi Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Jesús está haciendo una afirmación asombrosa aquí, porque cuando uno ve a alguien que sabe podar una mata, es un desastre. No sé si ustedes han visto a alguien, o sea, quizás de estos documentales de cuando hacen los bonsai, por ejemplo, o cuando usted ve un buen jardinero que sabe cómo podar una mata, uno ve un montón de flores y un montón de ramas en el piso que una persona que no sabe no cortaría. Y uno piensa, Dios mío, está matando a la mata, pero él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque un buen jardinero no deja nada que es mejor cortar en la mata y no corta nada que es mejor dejar en la mata. Uno aprende que él sabe que si corta esa ramita va a ayudar a que crezca un mejor fruto. Por lo tanto, van a haber momentos en que nosotros vamos a ver que Dios quita cosas de nuestra vida, relaciones, sueños, salud, trabajos. Y en esos momentos nosotros vamos a decir, qué desastre es este que está pasando en mi vida. Pero Jesús nos dice, mi Padre es el labrador. Y aunque tú no lo entiendas, Él no deja nada en las matas que es mejor cortar. Y no corta nada que es mejor dejar. Y yo no estoy queriendo decir con esto, esta idea de que el sufrimiento necesariamente detrás de cada pérdida hay una bendición. Por favor, no me malinterpreten. No, el sufrimiento no necesariamente es algo que nos purifica. Es la vid lo que hace algo en nosotros. ¿Qué yo quiero decir con esto? Mira, hace unos años yo leí un libro que se llamaba Ensayo sobre la ceguera, de un escritor que se llama José Saramago, que fue premio Nobel de literatura. Y este libro habla sobre esta gente distinta gente alrededor del mundo que de momento se empiezan a quedar todos ciegos. Hay una epidemia mundial de ceguera. Así que todo el mundo para impedir, los gobiernos para impedir que esta gente se siga quedando más gente ciega, porque aparentemente es algo bien contagioso, la gente ve a alguien y ya se le pega, y se empiezan a quedar todos ciegos, así que los meten a todos en cuarentena. Y el libro es bien impresionante porque es como esta idea de que en la medida en que tú ves que todos los seres humanos comienzan a sufrir y están desesperados por su enfermedad, se vuelven todos más inhumanos. Y es como esta barbaridad inhumana de que todos quieren buscar sobrevivir, ¿verdad? Entonces, básicamente, una idea que yo saqué del libro es esta idea de que nosotros vemos a veces como el sufrimiento nos va a hacer una mejor persona. No necesariamente, mano. Muchas veces el sufrimiento va a hacer de ti una persona más egoísta y va a ser de las personas más terribles personas de las que son. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que toda rama que en mí no da fruto, mi Padre la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Está diciendo, mira, el cuchillo, las situaciones malas van a venir a gente buena y a gente mala. Las situaciones malas le van a pasar a gente que son cristianos y han entregado su vida a Cristo, y también le va a pasar a gente que no ha entregado su vida a Cristo. Pero el hecho de que tú estés conectado a Jesús, el hecho de que tú estés conectado a la vid, produce en tu vida unos resultados distintos. El cuchillo corta a la gente buena y gente mala, pero si estás pegado a Cristo, el mismo sufrimiento que hace que una persona más egoísta y más dura, te hace a ti más suave y una mejor persona. Toda rama que en mí no da fruto, pero toda que en mí está conectada, va a llevar más fruto todavía. Es interesante porque ¿cómo nosotros tenemos esta vida de la vida? ¿Por qué nosotros tenemos esta vida de la vida de Jesús? Porque Jesucristo fue cortado de esa vid para que nosotros pudiéramos ser insertados en esa vid.
No sé si ustedes han leído en el libro de Génesis, nos habla sobre la historia de Adán y Eva, y nos dice que cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, son expulsados del huerto del Edén, Dios pone una espada en la entrada del huerto del Edén. Una espada que está en la entrada, ellos no pueden entrar al huerto del Edén. Tiempo después nos habla la Biblia de que cuando se construye el templo en el Viejo Testamento, en el lugar santísimo de la presencia de Dios, la única persona que podía entrar en la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que hacer un sacrificio con un cuchillo. Dios estaba diciendo que la única forma en que los seres humanos podíamos volver a la presencia de Dios era si alguien era castigado precisamente con esa justicia divina. La única manera en que alguien puede ser capaz de entrar a mi presencia es si hay castigo. Y lo que Jesús hizo en la noche en que murió, la noche en que se rasgó el velo del templo, dice en Isaías 53:8 que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús fue cortado de la vid para que tú pudieras ser insertado en la vid. Para que tú pudieras experimentar en tu vida la alegría del Señor. Para que tú pudieras tener amistad íntima con el Señor. Para que tú pudieras experimentar en tu vida el amor del Señor. En el verso 5 nos dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, dará muchos frutos. Separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, la pregunta es, ¿esto está siendo real en tu vida? Tú estás siendo invitado el día de hoy a ser insertado en la vida. A que tus circunstancias y la alegría de tu corazón y el gozo en tu corazón y la intimidad con Dios no se basa en situaciones externas, sino en Cristo, en quien es Él. Él te ha invitado a tener una amistad contigo. Nosotros solamente podemos creer y responder diciendo, sí, Señor. Eres bienvenido. Sé tú mi vid. Quizás hay personas aquí en esta noche que están pasando en alguna medida por ese cuchillo de Dios. Y la pregunta no es por qué te están pasando las cosas que te están pasando. La pregunta es si nosotros vamos a permitir que estas circunstancias hagan nacer un buen fruto en nosotros. La pregunta ante la situación que estés pasando en tu vida no es por qué Dios lo permitió, cómo lo permitió, sino en este momento yo voy a estar conectado a Dios de tal manera que esto produzca en mí un fruto sobrenatural. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Podemos creer eso? ¿Tú quieres eso para tu vida? Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Puedes ponerte de pie. Hay personas del grupo de oración que pueden estar viniendo y te vamos a acompañar en este proceso. El segundo llamado básicamente es si tú sientes que tú estás pasando por una situación en tu vida donde tú de alguna manera sientes como decir, piache, esto yo siento básicamente esta cosa de que el cuchillo de alguna manera está pasándose y si yo no me agarro de la vid, yo no voy a producir fruto. Y nosotros queremos orar por ti, para que tú sientas la fortaleza de Dios en este proceso en tu vida, por la situación que estés pasando. Nosotros queremos orar por ti.
Tú le puedes decir al Señor, yo quiero que tú seas mi vida, yo quiero que tú seas la fuente de mi energía, de mi alimento. Podemos orar por ti. Distintas personas, yo creo que si nos pueden ayudar personas a orar. Pedro, Josué. Dios, gracias, Señor. Gracias por que no se trata de nuestros frutos, sino se trata de tu alimento. Gracias porque tú, Señor, te entregaste y fuiste cortado, Señor, para que nosotros pudiéramos ser insertados en la vida. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Jesús, es nuestra pasión, que podamos descansar en tu alimento, en tu energía, en nuestra vida, Dios, Señor, en tu gozo, en tu amistad, en tu amor. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús.